bien, seguimos con nuestro curso de Photoshop. En la clase anterior habíamos terminado con todo el menú de selección y a partir de esta clase vamos a comenzar ahora con el menú de filtros. Entonces quiero que hablemos primero sobre el filtro de cámara RAW. Es la primera opción de la lista. Para este video yo no voy a comentarlo justo en este video porque me parece que es justo que yo explique esta opción junto con el filtro de cámara RAW, que parece que tienen el mismo nombre en castellano, pero funcionan de forma distinta y esto lo voy a dejar para el video que viene. Así que quiero que hablemos sobre las opciones de convertir para filtros inteligentes y luego la galería de filtros. Vamos a primero seleccionar esta opción. Quiero que se fijen en el menú de capas que en este momento yo lo que tengo abierto es una imagen que aparece como una imagen de fondo con el candadito porque no ha sido desbloqueada como una capa. ¿Ok? También quiero que vamos a utilizar para esta clase todos estos archivos que están incluidos en los archivos del curso. ¿Ok? Cada uno de estos archivos nos va a permitir lograr un objetivo de acuerdo al filtro que vamos a ver más adelante. Entonces, regresando al tema, vamos a irnos a filtro y voy a seleccionar la opción de convertir para filtro inteligente. En el momento que lo hago, Photoshop me está diciendo bueno, que para habilitar los filtros inteligentes que se puedan volver a editar, la capa seleccionada se convertirá en un objeto inteligente. Este aviso yo le puedo decir que no me lo muestre de nuevo. Yo voy a presionar OK y pueden ver que básicamente lo que ha hecho esta función es presionar clic derecho y convertir mi capa en un objeto inteligente. Eso es lo único que ha hecho esa opción. Así que ya sabemos que yo puedo convertir un objeto inteligente por acá. También lo puedo hacer por el menú de capas, como lo he explicado antes, para convertir objetos inteligentes también por acá. Y también podemos hacerlo por el filtro, también seleccionando la opción para convertir en objeto inteligente. Obviamente esta opción aparece en gris clarito, que no se puede usar en este momento porque la capa que tengo seleccionada en este momento ya es un objeto inteligente. También quiero hacer un paréntesis aquí en esta clase. Recuerden que nosotros, o mi idea al enseñarles a usar Photoshop, es tratar de enseñarles los procesos más correctos de trabajo y sobre todo quiero tatuarles una idea en la cabeza y es trabajar de forma no destructiva. Ok, ya yo lo expliqué antes, pero básicamente voy a presionar Control J para duplicar esta capa y la voy a rasterizar. Si yo tomo un filtro o una capa de ajuste, por ejemplo, una imagen, ajuste y me voy a curvas y quiero hacer un ajuste de curvas de esta capa, por ejemplo, para cambiar su apariencia, pueden ver que en un filtro inteligente yo tengo acá el editor de curvas y en cualquier momento yo puedo apagar ese filtro o volverlo a encender o hacer doble clic y continuar editando desde donde estaba para hacer alguna modificación. ¿Ok? Mientras que si estoy trabajando en una capa rasterizada puedo hacer exactamente lo mismo, me puedo ir a imagen, ajuste, curvas y en el momento que yo hago un cambio, no voy a poder tener el controlador porque una capa rasterizada no funciona como un objeto inteligente. Un objeto inteligente memoriza esos cambios. Esto lo comento porque es importante que sepamos cuál es la diferencia en caso de que estés llegando a este video por primera vez y no sepas cómo funciona todo. Entonces voy a presionar Control Z varias veces. Quiero llegar hacia atrás, ¿ok? Para quedarme ahora con el archivo original. De hecho, Control Z otra vez hasta que sea una capa de fondo. Entonces, aclarado eso, esa opción, vamos a ir con la que viene. La que viene se llama ángulo de ancho adaptable. Para explicarles cómo funciona, quiero que nos apoyemos en la imagen de referencia 1 que viene incluido con los archivos de esta clase. Esta es una imagen especial porque está hecha con un lente que tiene una distorsión de ojo de pescado o fish eye se llama en inglés. Esta distorsión que hace que todas las verticales de una fotografía, sobre todo las que estén más cerca del primer plano, porque pueden ver que la antena y el resto de las cercas que están por detrás no tienen tanta deformación, pero los elementos que están en primer plano sí, es por el tipo de lente que se está usando. Este tipo de deformaciones los tienen algunas cámaras fotográficas profesionales si compras este tipo de lente o algunas cámaras de acción, por ejemplo, una cámara 360 o una cámara GoPro también tienden a atender este tipo de deformación. También vamos a ver más adelante que Photoshop puede detectar automáticamente cuáles son esas cámaras que estás utilizando y Photoshop automáticamente va a hacer una corrección de esa deformación sin que tú tengas que hacerla manualmente. Pero en este caso yo quiero enseñarles cómo funciona manualmente. Entonces lo que voy a hacer es tomar esta capa y voy a presionar Control J para duplicarla. Voy a trabajar en un duplicado, no voy a dañar la capa original.
y yo podría trabajarla de una vez como un objeto inteligente. Entonces recuerden, clic derecho, convertir en objeto inteligente, o puedo seleccionar la opción de filtro y convertir para objeto inteligente. El orden de los factores no altera el producto. Una vez que esté listo, entonces puedo seleccionar la opción de filtro y seleccionar la opción ángulo de ancho adaptable, que también tiene este comando de acceso rápido. Es Alt, Shift, Control más A. De todas maneras, esta es una opción que en mi experiencia personal yo lo utilizo muy poquito, así que en mi mente yo todavía no me he aprendido este comando. Por ejemplo, sí utilizo mucho el licuar y el cámara raw y ya me los he aprendido por teclado, pero este todavía no porque no lo utilizo con tanta frecuencia. Ok, lo voy a presionar por acá, me voy a alejar un poquitito y quiero que veamos que bueno, estoy ahora en una nueva interfaz para la edición de esos puntos de fuga de esa imagen. Y es bien interesante porque mientras más vas trabajando la imagen, Photoshop va a detectar de forma automática esas deformaciones y te va a ayudar a corregirlas. Entonces mi primer clic, por ejemplo, voy a apoyarme en esta curva de este tramo de la puerta porque lo quiero corregir. Entonces voy a hacer mi primer clic por acá. Es un clic solo, un clic seco. Y luego hago otro clic por acá. En el momento que lo suelto, Photoshop va a intentar detectar esa imagen. Si no la está detectando correctamente, ustedes muevan la curva hasta que coincida con la curvatura de la reja. ¿Ok? Vamos a moverlo un poquito más porque es probable que ustedes se lo consigan así y tengan que desplazarlo hasta que la curvatura que están trazando sea la curvatura de la reja. Pueden ver que ahora esta línea se ha hecho a derecha, entonces ya empiezo a corregir eso. También hay otras opciones para tipo de correcciones en caso de que no sea ojo de pez, que sea una deformación de perspectiva. Photoshop también puede hacer un ajuste automático. Ahorita se los voy a ilustrar para que vean cómo funciona. O si es una esfera completa. También yo puedo hacer ajustes de escala, por ejemplo, en caso de que yo quiera escalar la imagen, pero eso lo voy a hacer después. También puedo hacer un ajuste de distancia focal, es decir, si ustedes quieren un poquito más de precisión y quieren fotográficamente corregir un problema porque saben que la deformación de un lente de una cámara que estén usando, o sea, lo que quiero decir con esto, perdón, ustedes están utilizando una cámara que tiene una deformación. Con el modelo de la cámara ustedes pueden investigar en internet ese modelo de cámara, cuál es el factor de escala y de distancia focal de esa deformación y ustedes con esos valores precisos lo pueden hacer. Les repito, de todas maneras Photoshop hace un trabajo manual de esto bastante bueno. Entonces en este caso voy a hacer que mi curva llegue hasta este punto. Ya empiezo a corregirlo. También voy a hacer lo mismo por acá. Voy a seleccionar un clic. Y pueden ver que ya las siguientes líneas ya empiezan a aparecer más curvas. Ya no aparecen derechas. Entonces en el momento que yo me apoyo por acá, Photoshop ya casi que empieza a detectar esas curvas. Lo mismo puedo hacer por acá. Puedo seleccionar esta y esta. Y pueden ver que casi de forma automática Photoshop hace una muy buena predicción de esa curvatura y me permite a mí solucionarla. Voy a hacer lo mismo por acá. Perfecto, y pueden ver que ya he solucionado bastante de esos errores. Ahora voy a solucionarlo en otro eje, por ejemplo en este eje de la puerta. Vamos a seleccionar esta opción de la puerta y la puerta ahora se puede hacer derecha. Igual esta opción por acá. En el momento que la selecciono estoy corrigiendo esas fugas. Pueden ver que a medida que voy corrigiendo la fuga, obviamente, y esa deformación del lente, va cambiando la opción en la que estoy trabajando con la imagen y se va deformando un poco, pero esto es precisamente para adaptarlo a estos cambios que estoy haciendo. Imaginemos que esta curva ahora la quiero corregir, pues lo selecciono y Photoshop va a hacer el mejor trabajo posible por corregir esas opciones. Eventualmente, cuando ustedes tengan ese resultado listo, ustedes pueden hacer algunos ajustes adicionales. Por ejemplo, yo podría cambiar la distancia focal y pueden ver que se va a ver de esta forma. Voy a presionar control Z, pero en este caso yo prefiero confiar un poquitico más en mi control manual tal cual como lo he asignado. En este caso yo estoy utilizando la herramienta de restricción, pero también hay una herramienta de restricción de polígono. En este caso yo no tengo un polígono completo, o bueno, sí lo tengo acá. Este pedazo de la reja podría considerarse un polígono, entonces podría usar esa opción para que al yo regular esta imagen a través de este polígono, el resto de la imagen también se regule. Pero yo insisto en que prefiero hacerlo así de forma manual. Una vez que ya está listo, voy a presionar OK y quiero que veamos el antes y el después. Entonces este sería el después con todas las fugas corregidas y este sería el antes. Esto no quiere decir que cada una de las fotografías que tengan esta deformación de ojo de pescado tú las tienes que editar. Esto ya depende del tipo de foto que vas a hacer, la composición, etcétera, porque a veces este tipo de efectos son necesarios. Pero si quieres corregirlo, esta es la opción.
Vamos a hacer ahora la prueba del modo automático. Voy a presionar Control J, lo voy a encender, me voy a ir a Filtro, ángulo de ancho adaptable. Vamos a seleccionar la opción de automático. En este caso no se ha encontrado ningún perfil de lente coincidente y eso es excelente, perfecto porque me permite a mí ilustrar un problema. Esta imagen ha sido descargada de internet de un sitio web que se llama pexels.com. Está en una de las páginas que yo recomiendo para que ustedes descarguen imágenes gratuitas, libres de derechos de autor. Pueden ver que acá en la parte de abajo de esta imagen no tiene ninguna información sobre qué cámara se usó. O sea, cada imagen, si yo la tomo con una cámara Canon, con una Nikon, con una Sony, etc., en el momento que yo tomo una fotografía, a esa fotografía se le guarda una información de metadatos. Esto ya lo expliqué a comienzos de este curso cuando estábamos viendo cómo abrir archivos y el tipo de información que se iba a mostrar en el Adobe Bridge, por ejemplo. Esta misma información que estamos viendo aquí abajo a la izquierda sería la misma información que nos mostraría el Adobe Bridge sobre cuál es el tipo de imagen, qué formato tiene la imagen, cuáles son las resoluciones y qué tipo de cámara o qué tipo de lente se usó. En este caso, si yo utilizo la opción automática, no voy a ver ningún resultado, porque al ser esta imagen descargada de internet, la persona que la subió a internet la subió sin los metadatos y por lo tanto al yo descargarla, la imagen no tiene metadatos y por lo tanto carece de información que me dice a mí qué cámara se usó o qué lente se utilizó. ¿Ok? Esto ya dependerá mucho de las imágenes que ustedes estén descargando de internet. Pero en este caso, si ustedes están trabajando con una cámara real y tienen el metadato, al usar la opción automática, Photoshop va a detectar esa información y va a hacer los ajustes necesarios para esa deformación. Aclarado eso, ahora quiero que nos vayamos a algunos de los siguientes archivos que tenemos más adelante para trabajar. Yo quiero que empecemos a trabajar con el retrato de esta chica. Entonces nos vamos a ir a Filtro y vamos a seleccionar ahora la opción de Galería de Filtros. Esta clase se puede hacer muy extensa si yo me pongo a explicar cada uno de los filtros, así que voy a ir muy brevemente por encima de ellos para explicarles algunos efectos, pero van a quedar de parte de ustedes utilizar estas imágenes que les estoy dando en los archivos del curso para que prueben e intenten cómo funciona cada uno de los filtros, aprendan cómo funcionan, qué efectos generan dentro de la imagen para que sepan y así en el futuro cuando ustedes quieren hacer algún ajuste ya saben qué ajuste pueden hacer porque conocen el filtro. Entonces en este caso voy a tomar mi imagen y me voy a alejar un poquito con la ruedita del mouse. Recuerden que yo tengo el zoom colocado con la ruedita del mouse, esto ya también lo expliqué en clases anteriores. Y voy a seleccionar el primer menú de filtros artísticos. En el momento que seleccione bordes añadidos, por ejemplo, Photoshop va a intentar hacer como una especie de efecto de cartoon o de caricatura, de sketch, de boceto, sobre la foto que yo tenga seleccionada. Obviamente la cantidad de grano y detalles que pueda arrojar una fotografía depende mucho de, uno, el tipo de fotografía que estás usando para aplicarle el filtro y segundo, la resolución. Aquellas imágenes que tengan muy baja resolución, obviamente cuando le coloques un filtro, al tener muy poca información no se va a ver tan bien como esta, por ejemplo, y puede que los resultados no se vean tan adecuados. Es decir, tal cual como los comenté en clases anteriores de este curso, mientras más resolución tengamos en una imagen, más libertades y más opciones vamos a tener para hacer modificaciones. Cada uno de estos filtros, en el momento que yo lo selecciono, aparece un panel de control en la parte derecha que modifica el comportamiento del filtro que tenga seleccionado. Cada filtro es posible que tenga un panel de control distinto. ¿Ok? ¿Qué filtros van a usar? No lo sé. Eso es algo que depende muchísimo de su composición. Entonces fíjense en este caso, por ejemplo, ajustando el grosor del borde, yo puedo hacer que los trazos sean un poco más gruesos, ¿ok? O que sean un poco más delgados y el filtro casi no se nota. También puedo decir que la intensidad del borde sea muy fuerte o sea más clarita para que no se vea tan fuerte y que parezca más caricatura. De hecho, podría quitarle todos los bordes y se ve más caricaturesco pero sin los bordes. Y también podría seleccionar la opción de posterización. Si lo bajo mucho, no veo muchos detalles. Y si lo aumento, empiezo a ver tantos detalles que casi estoy viendo la foto original. Entonces, el que tanto estás deformando la imagen para que se vea así como un trazo de caricatura dependerá mucho del efecto que tú quieras hacer. Entonces, en el área artística tenemos color diluido, por ejemplo, que tiene otra opción que parece como si fuera pintura de acuarela. Tengo uno que se llama cuarteado,
Tengo uno que se llama espátula, que es como si lo hubieras pintado con una espátula. En este caso se ve bien, pero el valor es muy fuerte, entonces quizás mi trazo más pequeño puede hacer que esto se vea más como una pintura, y entonces después esta imagen podría yo guardarla para imprimirla y que se vea más como un cuadro, por ejemplo. Como esponja se va a ver este efecto como si hubiera sido pintadito con una esponja de esas que vas presionando poco a poco sobre el lienzo. El tamaño de la esponja se puede hacer más grande o más pequeño. La definición también se puede hacer más alta o más baja, de acuerdo al efecto que tú quieras lograr. También está el efecto del lápiz de color, manchas, partículas, etc. Pueden ver que cada uno tiene una opción distinta. Cuando pasemos a la unidad 2 de este curso y en la unidad 3 sobre todo, nos vamos a dar cuenta que algunos de estos filtros los vamos a utilizar para hacer modificaciones en la imagen que son bien interesantes, para suavizar tonos de piel o quizás para suavizar maquillaje. ¿Ok? En este caso ya no voy a utilizar artísticos, quiero que nos vayamos a bosquejar. Estos son casi todos en blanco y negro. Esto es para que se vea como un boceto. Este en particular, por ejemplo, a mí me parece que tiene muy poco uso para fotografías, pero para la creación de texturas, para trabajos en 3D, les recuerdo que yo también hago 3D y tengo cursos de diseño 3D, arquitectura y productos, etc. Este tipo de filtros me puede ayudar mucho a crear relieves. Este, por ejemplo, es como una caricatura. Bajando un poco los filtros o ajustando un poco esas opciones, yo puedo aumentar o disminuir ese contraste para hacer que esa opción se vea un poco más fuerte o no. Carboncillo, si quiero que se vea como un lápiz. Si quiero que se vea como un crayón o un crayón sobre un lienzo. Si quiero que se vea con un efecto cromado, etc. O sea, ustedes pueden ir probando cada uno de los filtros hasta que coincidan aquel efecto que ustedes necesiten. Les repito, esto también depende de la imagen. Por ejemplo, en una imagen muy clara como esta, los filtros se pueden comportar de otra forma. Entonces vamos a ir a galería de filtros, vamos a alejarnos un poquitito y vamos a seleccionar los mismos que donde estábamos ahorita. Por ejemplo, el cromo se va a ver de esta forma en una imagen muy clara, pero quizás el dibujo de crayón se va a ver así y el contraste que estábamos viendo ahorita de bordes rasgados se va a ver así. ¿Ok? Entonces ya depende de nuevamente la imagen que ustedes estén trabajando, qué cantidad de detalles o cuál va a ser el look que va a tener la imagen que están editando. ¿Ok? Luego viene la distorsión. Esto es para que se vea como si lo estamos viendo a través de un cristal esmerilado. Yo también puedo hacer que esa distorsión sea mayor o menor. Eso está muy cool para crear texturas también. En caso de que este se llama como olas marinas, es como una distorsión también de un cristal, solo que le pusieron otro nombre porque tiene un factor de distorsión distinto. Y luego este resplandor difuso que te permite hacer como un glow. Un glow es como un destello de iluminación, de luz. ¿Ok? Si yo bajo ese granulado, perdón, vamos a bajar primero la cantidad del glow, pueden ver que la imagen no brilla mucho, pero si yo lo presiono, aquellos puntos que tienen mucha luz están como destacando un poquitito más. Y esto puede llegar a ser muy útil si yo tengo alguna imagen oscura o de noche y quiero hacer que algunos puntos de esa imagen tengan un poco más de luz. ¿Ok? Vamos a estar la opción de estilizar, que esto es para crear como unos vectores que parecen como un neón raro, como en negativo. Yo realmente este lo utilizo muy poquito. Voy a cancelar esto y vamos a irnos a otra imagen para que veamos cómo se ven otro tipo de filtros. Voy a ir a galería de filtros y vamos a seleccionar ahora la opción de textura. ¿Ok? Voy a ir a alejarme un poquito porque es bueno. En este caso me gusta mucho el zorro que tenemos que descargado de internet. Es una opción bien interesante ahorita porque tiene muy pocos colores, entonces es muy fácil detectar el negro, los colores claros y las zonas naranjas. Y para estas áreas de textura, esta imagen me ilustra mucho, o sea, me ayuda a mostrar muy bien esos filtros. Selecciono este primero y es como un azulejo de mosaico. Y pueden ver que empiezo a ver como unos mosaicos, pero están muy pequeños. Si los hago un poco más grandes, ven que sí se ve como una cuadrícula, ¿ok? Como si fuera una especie de cerámica. Y si los hago más grandes, de acuerdo obviamente al tamaño de la imagen, esta es una imagen de muy buena calidad, de muy buen tamaño, obviamente mientras yo más grande los haga voy a empezar a ver esa información, pero es bien interesante porque se ve como esa textura de cerámica. El siguiente sería el efecto de granulado. El granulado es eso, te va a permitir agregar, como en este caso no tiene el granulado, pero lo puedo agregar y te permite agregar como un ruido que hace que la fotografía se vea como un poco viejita o deteriorada. Este tipo de errores, por ejemplo, el ruido, el noise, como se llama en inglés,
Cuando estamos trabajando en fotografía real, nosotros tratamos en lo posible de evitar el ruido, pero también es cierto que a veces por look artístico nosotros queremos incorporar un poco de ese ruido a una fotografía que quizás no lo tenga, entonces esa sería una buena opción de hacerlo. Tengo la opción de grietas que me permite crear unas grietas, pero en este caso las voy a hacer muy grande para que vean que son es como una especie de cerámica parecida a la anterior, pero más porosa y sin que se vea tanta la junta de la cerámica. Tengo la opción de retazos. Esta es interesante también. Vamos a hacer que el tamaño del cuadrado se vea un poco más grande. Ven que deforma un poco, pero me gusta mucho esta de texturizar, por ejemplo. Vamos a subir un poco la escala. Y esto va a hacer que la imagen se vea como impresa en una tela. Esto le da otro look distinto a una fotografía. Y finalmente este de vitrales o vidrieras se llama acá, pero serían como unos mosaicos de vitrales, hacen que la imagen ya cambie completamente. Si yo hago que el tamaño de celda sea muy grande, por ejemplo, pueden ver que hay una distorsión poligonal bastante más grande, entonces puedo identificar que es un zorro. Uno, porque ya sabía que era un zorro y todavía se nota, pero si hago que esta distorsión sea muy grande, quizás ya esté perdiendo la deformación y ya obviamente no estoy detectando cuál es la forma que está allí detrás. Pueden ver que esta deformación, vamos a esperar a que se procese, es demasiado grande. Quizás un punto por acá me permita deformarla, pero seguir manteniendo que es un zorro. La anchura del borde lo puedo hacer más ancho y la unión de ese mosaico se hace más ancha o se hace más delgadita al punto de que quizás ni siquiera exista, que sea muy bajita. Y luego la intensidad de la luz va a hacer que algunos puntos dentro del centro de la imagen se vean un poco más brillantes, como si fuera un mosaico de una imagen. Voy a cancelar estos filtros por acá. Y ahora quiero que vayamos con esta fotografía. Es también de pexels.com, una fotografía muy buena. Vamos a irnos a filtros, voy a seleccionar galería de filtros. Y vamos a seleccionar ahora trazos de pincel. Para esta nos vamos a ayudar con esto, déjenme ir hacia atrás. ¿Ok? Nos vamos a ayudar con los trazos de pincel y fíjense que mi primer trazo hace que mi fotografía se vea mejor. En una fotografía más clara es posible que este efecto se vea mejor. Pero por ejemplo, este contorno de tinta hace que mi foto se vea como más Polaroid, como de estas fotos que se imprimen en automático en una cámara. También tengo efectos de salpicaduras, también tengo un efecto de sombreado que me puede ayudar a generar un efecto distinto. Estas que hacen que todo que se vea como pintado y se ve muy extraño. Podría ser que el trazo sea más pequeño, la presión del trazo que sea un poco más alta para deformarlo un poco más, o quizás más baja y que el contraste sea un poquito más bajo. Y fíjense que voy deformando un poco la imagen. Los trazos angulares también me pueden servir para crear otro tipo de efecto. Trazos con spray, como si fuera pintado con spray, y trazos oscuros. En una imagen tan oscura como esta, quizás no se note, voy a cancelar los filtros, pero en una imagen oscura como esta, se ven muy bien otro tipo de filtros. Por ejemplo, el que estábamos viendo ahorita de textura, con la vidriera, en una imagen oscura, esto me permite crear composiciones muy interesantes. Con un tamaño de celda quizás no muy grande porque se deforma, pero uno pequeño que me permita deformar la fotografía, pueden ver que se generan composiciones bien cool. Y en una imagen muy clara como esta, podría irme a filtro, galería de filtros. Aquí voy a irme un poco hacia atrás. ¿Ok? Aquí recuerda el último filtro que usé, pero quiero que veamos estos efectos, ahora sí, aplicados a una imagen más clara para que veamos que estos son como más trazos de dibujo. Esto parece más como pintado a mano. Esta se ve un poco rara. Esta de salpicadura puede funcionar si ajustamos el radio, que no sea muy grande porque se deforma. También podemos tener los sombreados, los que les había comentado, o esta difusión muy extraña, o la del spray, o la de los trazos oscuros que hace que los oscuros se vean muy oscuros. Esto es como un repaso de cada uno de los filtros. Yo les invito a ustedes a probar con sus propias fotografías que hayan tomado desde su teléfono o imágenes descargadas de internet para que empiecen a entender cómo funcionan esos filtros y luego más adelante en la unidad 2 y la unidad 3 de este curso se van a dar cuenta que muchos de esos filtros tienen usos profesionales bien adecuados para nuestras composiciones. Esto es todo por este video y nos vemos en la clase que viene. Hasta luego.